Debo informar que en horas de la madrugada se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus COVID-19 en nuestro país, en un paciente varón de 25 años de edad con antecedentes de haber estado en España, Francia y República Checa. La vida cotidiana de millones de personas cambió de manera inesperada, al no poder hacer actividades como las que estaban acostumbrados. El no poder visitar a sus familiares de la tercera edad, al verse obligados a trabajar desde casa o en algunos casos, ser suspendidos. La preocupación es como una mecedora. Te da algo que hacer, pero nunca te lleva a ninguna parte. Emma Bombeck. Hola, tengan un saludo cordial cada uno de ustedes. Quien les habla es la estudiante Jamie Antoinette Mírez Quispe de la Facultad de Ciencias Empresariales de la carrera profesional de Contabilidad de la prestigiosa Universidad Señor de Zipán. Asimismo, me es grato agradecer al docente y magíster Alfredo Castro Castro, mostrándole mi agradecimiento por su apoyo en el transcurso de este ciclo académico. En esta oportunidad presentaré el video que tiene por titulado Crisis sanitaria en una región poco preparada, el cual tiene como finalidad analizar e informar sobre la situación de esta enfermedad que cada día se está propagando nuevamente. A continuación presentaremos unas breves entrevistas. Hoy nos encontramos con el docente Carlos Yontop. En estos tiempos de crisis sanitaria nos tenemos que adaptar a este nuevo estilo de vida, por lo cual, por este medio, haremos una entrevista, donde conoceremos desde su perspectiva la relación con el COVID. Sin más preámbulos, comencemos. Con el borde de este virus, ¿qué fue lo que vino a su cabeza? Bueno, ante el conocimiento de esta enfermedad y su expansión, lo primero que vino a mi cabeza es iré a morir, mi familia irá a morir. Entonces me sobrevino una angustia, ¿no? Luego las inmovilizaciones, las medidas sanitarias aumentaron esto, e incluso algunos ambulancias que pasaban llevando algunos heridos, las noticias y todo. Creo que todo generó un ambiente de angustia por parte de la gente, ¿no? Y miedo sobre todo. Eso fue lo primero que vino a mi cabeza, ¿no? Creo que tal vez... Siguiendo, se visualizará la segunda entrevista. Hola, nos encontramos con la licenciada en enfermería Elsa Burga Muñoz, en el cual por este medio haremos una pequeña entrevista, donde nos basaremos en su trabajo, es decir, conoceremos desde su perspectiva su relación con el COVID-19. Sin más preámbulos, empecemos. Como ya se sabe, a principios de la pandemia, en la región Lambayeque estuvo escasos de implementos para médicos y enfermeros. ¿Por qué cree usted que ocurrió este suceso? Ya, bueno, a inicios de la pandemia fue muy difícil para nuestra región y en forma general para el país y para el mundo entero, porque no estábamos preparados para enfrentar una pandemia en sí. Y aún más, en nuestro país, como el presupuesto para salud es muy bajo, entonces enfrentar una pandemia como esta fue muy difícil. Por eso es que tuvimos la falta de los EPPs, tuvimos un déficit de insumos, tuvimos un déficit de medicamentos. Si sin pandemia tenemos estas dificultades, imagínense ustedes con una pandemia de esta magnitud, ¿no? Entonces, para nosotros definitivamente trabajar con unas deficiencias enormes, tanto en insumos, en medicamentos, en equipamiento, en personal, para nosotros ha sido muy difícil y tal vez eso fue lo que provocó la mayor parte de muertes en nuestra región y en nuestro país. Claro. También, en su opinión, ¿el Ministerio de Salud hizo caso inmediato ante las cifras de los primeros contagios aquí en la región Lambayeque? Bueno, el Ministerio de Salud
tal vez esto no estaba preparado para esto, y aún mucho más. Cuando inició la pandemia en la región Lambayeque, había iniciado ya en los departamentos en la capital, en Lima, había iniciado en Piura al mismo tiempo, y teniendo las infraestructuras que tiene la región y teniendo el déficit de personal que existe, aún mucho más. O sea, creo que nada podía hacer tampoco el Ministerio de Salud, porque era eminente la llegada de esta ola, era eminente, fue catastrófico, porque no teníamos personal, no teníamos insumos, no teníamos camas UCI. Si así tenemos un déficit, entonces con esta ola definitivamente fue muy difícil. Entonces el Ministerio de Salud debió prepararse cuando ya estaba en un inicio de la pandemia, ya se vio en China, ya se expandió. Entonces el Ministerio de Salud debió empezar en ese momento y no esperar que llegue a la región. Claro. Entonces, definitivamente creo que no lo hizo de la forma más adecuada. El COVID-19 tuvo un impacto negativo en la salud de la población de distintas edades, pero en especial se basó en los grupos más vulnerables. La incertidumbre asociada a la enfermedad, así como las consecuencias del distanciamiento social y el aislamiento, deterioraron nuestra salud mental. Esta pandemia nos hace pensar en cómo afrontarla, si será necesario concientizar a la población que estamos cerca a una tercera ola, y es de suma importancia protegerse ahora más que nunca y mantener los cuidados, como desde un inicio lo tuvimos, porque de lo contrario seguirá habiendo más muertes.